Mil bendiciones, queridos suscriptores y seguidores del canal. Les voy a compartir un video oficial por parte de un enlace de Familias en Acción, donde nos explica y nos da mayor información de los pagos aplazados, suspendidos, los cuales 650.000 hogares no les llegó pago, el por qué, la razón y qué deben hacer. Vean todo el en vivo, que es información súper importante, y sígueme. Un excelente día para todos aquellos quienes nos están viendo acá en este Facebook Live y que están interesados en aprender sobre el programa Familias en Acción. El día de hoy les vamos a hablar sobre los suspendidos y los aplazados y queremos explicarles a todos la razón del por qué es que no les llegó el pago a muchas de las familias que se inscribieron en este importante programa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que desde Prosperidad Social establecieron una fecha límite que fue el 14 de marzo para poder dejar en estado aplazado o en estado inscrito a los hogares en todo el país. Ellos lo que hicieron es solicitarle al SISBEN que le enviaran la información que reposa en sus bases de datos relacionado con los que se habían inscrito en este importante programa. Después, al hacer ese respectivo cruce, quedaron unas familias en estado aplazado. Estas familias en estado aplazado lo que quiere decir es que tenían inconsistencias en su ficha del SISBEN y por esta razón es que quedaron en este estado y no pudieron quedar en nuestra base como en estado inscrito. Ahora bien, aquellos quienes quedaron en estado inscrito, pues nosotros aquí justamente por aquí abajo encontramos la publicación del listado en color amarillo para quienes quedaron inscritos. Quienes quedaron en estado inscrito no quiere decir necesariamente que vayan a recibir también el beneficio. News Norte de Santander, diseña tu uniforme deportivo con nosotros. Contáctanos 311-872-4992. ¿Por qué? Porque muchos de ellos después del 14 de marzo tuvieron inconsistencias en su ficha del SISBEN y por esta razón quedaron en estado suspendido. Pero de estas familias, algunos de sus integrantes quedaron en estado suspendido por alguna inconsistencia con el SISBEN. Y algunos, pues ya fue la titular, por esta razón, algunas titulares no recibieron el beneficio completo. ¿Por qué? Porque alguno de sus hijos apareció que estaba suspendido. Y otras titulares que habían salido dentro del listado que estaban inscritos no recibieron el beneficio porque habían entrado en un estado de suspensión todo el hogar, porque la inconsistencia ya era también con la titular y no solamente alguno de los miembros que había incluido dentro de su núcleo aquí en el programa Familias en Acción. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el SISBEN hace unos cruces de bases de datos. Estos cruces de bases de datos es con muchas entidades aquí en el país, en Colombia. ¿Qué cruces de bases de datos? Por ejemplo, con la registraduría. Recordemos que en la registraduría aparece, por ejemplo, dado el caso de que llegue a fallecer el titular o dado el caso de que sea privado de la libertad y que tenga pérdida de derechos políticos, en este caso nos va a salir a nosotros que tiene una inconsistencia con la registraduría. Por lo tanto, el hogar debe solucionar con esta entidad esta inconsistencia. También puede ser que en algún momento la titular haya cambiado de nombre, o sea, haya cambiado el apellido, por ejemplo, le haya cambiado a uno de sus hijos el apellido por reconocimiento paterno y por esta razón hay una inconsistencia con la registraduría. También encontramos que ellos hacen cruces de bases de datos con el Ministerio de Salud. En este sentido, ese cruce de bases de datos también lo realizan con el RUAF y con la caracterización de personas en condición de discapacidad. Hemos encontrado que en muchas ocasiones aquellas familias quienes ya solicitaron la certificación de que su hijo o su hija está en condición de discapacidad se acerca acá al programa Familias en Acción con dicho certificado,
con el objetivo de que nosotros le subamos la información en la plataforma. Este tipo de novedad nosotros no lo podemos realizar, puesto que, como bien les estoy diciendo, debe haber un cruce que realiza Prosperidad Social justamente con estas entidades también, para que les quede a ustedes la marca de que el menor o el titular está en condición de discapacidad. Por lo tanto, no es necesario que se acerquen acá a traer dicho certificado. Lo que sí deben realizar es el trámite con la respectiva entidad, sería con la Secretaría de Salud, para que desde allá se tramite dicho certificado. También el SISBEN hace otro tipo de cruces de bases de datos. ¿Con quién? Con el Ministerio de Educación. Por esta razón, en muchas ocasiones se nos ha presentado acá casos en donde vienen y nos aparece que está suspendido por una inconsistencia en educación. Esta inconsistencia radica en que cuando fueron a hacerle la visita allá del SISBEN en su hogar, ustedes no manifestaron el nivel educativo en el que estaban. Si, por ejemplo, yo tengo una carrera profesional, allí en el SISBEN se van a dar cuenta que evidentemente o corroboran la información que yo di en esa encuesta del SISBEN. Y allí se van a dar cuenta que sí, que evidentemente yo tengo una carrera profesional. Pero habría una inconsistencia si yo digo que tengo una carrera profesional. Si yo tengo una carrera profesional y no lo manifiesto y por el contrario le digo al encuestador, no, es que yo tengo bachiller o yo tengo quinto de primaria, en ese caso arrojaría una inconsistencia. ¿Por qué? Porque cuando ellos registran esa información, eso se va toda esa información a Bogotá y allá en Bogotá es que hacen esos cruces de bases de datos que les estoy mencionando. Por lo tanto, en el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, ellos reportan que la persona tiene carrera profesional o por lo menos en el CIMAC también van a reportar que la persona ya tiene bachillerato, ¿sí? Porque tiene un registro, un acta, un diploma y un acta de grado que demuestra que evidentemente esta persona ya se graduó de su bachillerato. Pero si en la encuesta del SISBEN mencionaron que tiene quinto de primaria, pues es evidente que va a haber una inconsistencia en este cruce de bases de datos, porque desde la entidad de educación están diciendo que tiene aprobado o tiene un diploma o tiene un acta de grado con relación a el bachillerato o a la carrera profesional. Por lo tanto, le invitamos que cuando usted se acerque y tenga alguna inconsistencia en el SISBEN, usted se acerque al SISBEN, allí le van a solicitar de nuevo que usted se haga encuestar. Por lo tanto, ellos van a ir a su hogar de nuevo a solicitar toda la información que cuando usted inicialmente sacó su ficha del SISBEN le solicitaron. Y también por esto les recomendamos que en la información veraz, ¿no? Que no sea, es decir, que no digamos mentiras al respecto de la información que vayamos a dar, porque si no va a permanecer esta inconsistencia en la ficha del SISBEN de ustedes. Tenemos también la información de que hacen cruces de bases de datos con Colpensiones. Allí identifican si realmente la persona está pensionada. También hacen cruces de bases de datos con los programas mismos del gobierno nacional, si están recibiendo el programa Colombia Mayor, si reciben de Jóvenes en Acción, si en algún momento recibieron ingreso solidario. Recordemos que ingreso solidario ya no se está abonando, este programa ya pues culminó su proceso en el país, y con otros programas que tiene Prosperidad Social. Se hace cruces de bases de datos con el Ministerio de Transporte, en este caso identificando en el RUND si realmente la persona está en la condición de vulnerabilidad que menciona tener, puesto que no tiene ningún sentido que una persona sea vulnerable y tenga una camioneta a nombre suyo.
Entonces, también les informamos que ellos hacen cruces de bases de datos con el Ministerio de Transporte para identificar si tienen algún vehículo a nombre de los miembros del hogar. También se hace cruces con la unidad de víctimas, ¿sí? Para identificar si realmente son víctimas del conflicto armado, y esto también afecta, digamos, el pago de forma favorable, puesto que si la usuaria o titular se ha inscrito en el programa, le van a abonar como si tuviera categoría A, aunque esté en la categoría B. Le pagarían como categoría A, puesto que recordemos que ya les había dicho en otro Facebook Live que se les abona el máximo recurso por municipio, categoría A, las comunidades indígenas, y también incluyen a las personas que son víctimas del conflicto armado y que tienen el reconocimiento en la unidad de víctimas. También hacen cruces de bases de datos con el Ministerio de Vivienda para identificar si ustedes tienen alguna casa a nombre de ustedes o algún tipo de terreno. Hacen cruces de bases de datos con el Ministerio de Agricultura, con el SENA, específicamente con SENA Plus, y con el Servicio Público de Empleo que ofrece también el SENA. Los otros cruces están con la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, si usted, por ejemplo, dice que no tiene casa, se hace cisbenizar, dice que no tiene casa, pero resulta que los servicios públicos le están llegando a su nombre, pues allí ellos también se van a dar cuenta y van a verificar que usted sí tiene una vivienda a su nombre y que no es tan vulnerable como lo mencionó en la misma ficha del Sisbén. A su vez, se hace cruces de bases de datos con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien tiene los registros censales de las comunidades indígenas. Allí se identifica también quiénes de los que se inscribieron en el programa Familias en Acción pertenecen a las comunidades indígenas de nuestro país. Se hace cruces también con la información crediticia y financiera de cada familia o cada miembro del hogar. Es importante también, estimada comunidad, que tengamos en cuenta que el dinero que usted va a recibir, que usted recibe, digamos, cuando usted trabaja, no quiere decir que usted no pueda tener un empleo. Usted sí puede tener un empleo para pertenecer al programa Familias en Acción. Pero si los miembros del hogar, al hacer la sumatoria de la cantidad del dinero que recibe cada uno, supera, dividiendo esa cantidad de dinero, pongámosle que la mamá se gana 1.500.000, el papá se gana 1.500.000 y tienen 3 hijos. Lo que pasa es que ellos suman la cantidad del recurso que están recibiendo por hogar y ese dinero es el que van a dividir por la cantidad de miembros en el hogar. Si supera el total de 420.000 pesos por miembro, por persona en el hogar, ya deja de ser una persona vulnerable en el país. Es importante que tengamos claridad en esto, que no es lo mismo ganarse 3 millones de pesos los dos, es decir, mamá y papá, ¿sí? Dividirlo por 5 personas, dividirlo por 7 personas o dividirlo por 3. Y por esta razón muchos también resultaron suspendidos por la condición de mejoramiento de condiciones sociales y económicas. Bueno, ahora les voy a mencionar sobre el Sisbén, específicamente las inconsistencias que les están saliendo a ustedes y algunos ejemplos que ustedes pueden tener para poder acercarse al Sisbén y solicitar la nueva revisión de su ficha. Están saliendo inconsistencias en verificación, como por ejemplo, datos no válidos en la encuesta. Deben acercarse allá para verificar cuál es la información que les aparece que no está válida y la razón del por qué están ustedes en verificación. Recordemos que en la parte de arriba les sale una franja roja que dice verificación. Esta franja roja la han quitado ya en algunas personas, me han mencionado,
que ya no la tienen, pero en la parte de abajo les quedó una nota aclaratoria donde mencionan que está en proceso de verificación por parte del Sisbén. Hay otra que dice movimientos e inclusiones atípicas de personas entre fichas. Es decir, que han estado cambiando, que estuvo, por ejemplo, ahora en esta ficha y en 2 meses aparece en otra y en otros 3 meses aparece en otra ficha. Es decir, andan cambiándose, digamos, como de núcleo o de ficha, y pues obviamente eso ha generado como una alerta en el Sisbén. También hay un número irregular de personas en condición de discapacidad. Es importante que se acerquen a preguntar si a ustedes les ha cambiado la categoría en el Sisbén, preguntar quiénes son las personas que están viviendo dentro de quiénes son las personas que les aparecen esa ficha del Sisbén. Y si tienen personas que definitivamente ustedes no conocen, solicitar que por favor les saquen esas personas de su ficha, puesto que esa pudo haber sido una de las razones del por qué su categoría ha subido o ha sido modificada. Bueno, hay otro que dice desmejoramiento en el nivel educativo, ya como les había mencionado, que si yo tengo una carrera profesional o tengo bachillerato, en la encuesta haya dicho que tengo 5º de primaria. Si no es así, pues va a arrojar una inconsistencia, se van a detectar que estoy diciendo mentiras y por esta razón entraré en estado de verificación. También hay otra que es número irregular de personas en condición de discapacidad. Esta también se encuentra de manera muy frecuente en los usuarios que se han acercado a realizar algún tipo de consulta acá en el programa Familias en Acción. Porque si bien es cierto, nosotros no podemos hacer modificaciones en el Sisbén porque somos dependencias totalmente diferentes. La encuesta del Sisbén es para identificar el nivel de vulnerabilidad que tiene una persona para poder acceder a los beneficios del gobierno nacional, y el otro es el programa Familias en Acción, que depende de la categoría en el Sisbén y que a su vez este programa abona beneficios para quienes tienen hijos menores de 6 años que lo llevan a los controles de atención integral en salud y o hijos menores de 18 años que van al colegio, al bachillerato. Por la universidad no se abona. Entonces recordemos que son totalmente diferentes las entidades. Una es el Sisbén y la otra es el programa Familias en Acción. Nosotros como Familias en Acción manejamos una plataforma que se llama CIFA y el programa Sisbén maneja otra plataforma diferente. Por lo tanto, nosotros no tenemos acceso a la plataforma del Sisbén, por lo tanto, no podemos hacerles ajustes a los núcleos que ustedes tienen en las fichas en el programa Sisbén. Pero a nosotros sí nos aparece en la plataforma la razón del por qué aparece una inconsistencia, la razón del por qué quedó aplazado o quedó suspendido en este programa, el programa Familias en Acción, que como bien ya se les ha dicho, está transitando a Renta Ciudadana. La otra inconsistencia es desmejoramiento en las variables de vivienda. Si de pronto ustedes en algún momento manifestaron o mencionaron en la encuesta del Sisbén o se dieron cuenta que de pronto, bueno, en la anterior encuesta, ¿sí?, que tenía, por ejemplo, 3 baños, ahora tiene nomás 1 o tiene 2, entonces esa información hay que corroborarla. Y también, por lo que ya les había dicho, hacen cruces de bases de datos también con, les había dicho, el Ministerio de Vivienda. También, valga la redundancia, hay otra inconsistencia que es la desactualización de la información. Aquí podemos encontrar también otro tipo de irregularidad, y es que en la encuesta o en la ficha del Sisbén identificaron o la persona manifestó que estaba embarazada, pero que ahora no ha ido a ingresar a su nuevo bebé dentro de la ficha del Sisbén o no ha ido a mencionar si ya dejó de estar en gestación y su bebé pues posiblemente lo haya perdido.
Entonces hay que acercarse al Sisbén a hacer la respectiva actualización de toda la información que ustedes tienen justamente ahí en su ficha del Sisbén, para que evidentemente se les quite esa suspensión, se les levante la suspensión o deje de estar aplazado con nosotros en el programa Familias en Acción. Recordemos que el hecho de que esté aplazado no quiere decir que esté inscrito en el programa. Dentro de la calidad de datos de la encuesta, también encontramos que hay unos menores en los que erróneamente les sale que aparecen que están recibiendo pensión. Entonces deben acercarse allá a hacer la respectiva actualización de que su hijo no recibe ningún tipo de pensión. También hay una inconsistencia relacionada con los parentescos, que ingresaron varias personas dentro de esta ficha del Sisbén y dijeron que esta persona es un primo o es un hermano, pero resulta que la inconsistencia está en que los apellidos no demuestran que no tienen ningún tipo de parentesco. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan la novedad allá en el Sisbén de aclaración si realmente esta persona es pariente de ustedes o no. Otro tipo de inconsistencias, como por ejemplo la edad de la persona y el tipo de documento de identidad, que por ejemplo, si le hicieron la encuesta del Sisbén y tenía en ese entonces registro civil de nacimiento el menor, pero resulta que ya el menor tiene tarjeta de identidad. Por esta razón, usted debe acercarse al Sisbén, hacer la respectiva actualización del documento de identidad de su hijo para que se le quite la inconsistencia con su menor, con su hijo que lo tiene dentro de la ficha del Sisbén. Hay otra inconsistencia que es entre la edad y reporte de la actividad principal. En este caso, puede ser que una persona por ejemplo, uno de los niños que tiene 8 años dentro de la ficha del Sisbén erróneamente haya quedado que está trabajando. Por lo tanto, no hay una consistencia entre la edad que tiene esta persona y que esté mencionando que reporta ingresos. Entonces es importante que revisemos allí en la ficha, puesto puede que el menor ya no sea menor, no tenga 8 años, sino que tenga 18 o 20 años y haya quedado mal el registro dentro de la ficha que ustedes respondieron el día que le fueron a hacer la respectiva encuesta. Otra inconsistencia es con la cantidad de números de habitaciones en su casa y la cantidad de personas que viven en el hogar. Es decir, que ustedes hayan mencionado que viven 7 personas en esta casa, pero realmente tiene 1 o 2 habitaciones. Por lo tanto, 7 personas, no hay una consistencia de que haya 7 personas que estén durmiendo en estas habitaciones, porque pues ya habrían muchas personas durmiendo en una sola habitación.